Me correspondió esta última charla sobre precursores de la clínica de la falla intestinal. La verdad que revisando este tema uno puede ver que hay unos maestros que nos antecedieron que pues han dejado un legado inmenso en nuestra vida, un legado para nuestros pacientes y que la perseverancia y tenacidad de ellos en las investigaciones que hicieron, pues hoy es lo que nos tiene con cosas adecuadas para hacerle a los pacientes, con nuevas tecnologías y con, recursos para darles una mejoría a nuestros pacientes. Uno de los primeros que vamos a hablar es el Sir David Peyton Cuthbertson, que creo que ustedes dos fueron a la unidad de falla de él a entrenarse. Bueno, el doctor Cuthbertson nació en Inglaterra en los años de 1900, en la ciudad de Kilmarnock. Es interesante porque a los 21 años él se gradúa de químico en la universidad y se obtienen una de las primeras medallas de él, una medalla de oro de David Smith. A él en ese momento, después de haber servido en la Primera Guerra Mundial, le ofrecen la oportunidad de hacer una beca en química en el centro en Dundee, pero a través de un fuerte, digamos, influencia del doctor Cathcart, pues él decidió cambiarse y seguir por el ramo de la medicina. Se gradúa con una maestría en el año de 1926 de la Unidad de Glasgow, con una medalla también en fisiología y una beca de investigación de Strandsted, y en 1925, a los 25 años, publica su primer artículo, La distribución del fósforo en el músculo. Él publicó a lo largo, dentro de las revisiones, más de 400 artículos. Dentro de lo que uno ve en las revistas, pues se puede encontrar digamos, autor principal aproximadamente 100, pero lo que más él vio y estudió fue cómo todo el estrés posterior al trauma, y de hecho muchas de las cosas que él enseñó o describió, inclusive hoy en día nosotros las aplicamos en nuestro manejo, especialmente en la respuesta metabólica al trauma. Eso fue de las primeras cosas que él estudia sobre el aumento de la pérdida de nitrógeno después del estrés quirúrgico generado por un trauma. Investiga los picos de excreción del nitrógeno luego de cirugía de huesos, también todo lo de aumento del consumo de energía, también mediciones de potasio y todo esto posterior a los traumas, donde se estimulaba el catabolismo de las proteínas. Hace un doctorado en ciencias en 1931, en donde en su publicación hace referencia a todo lo que tienen las proteínas y su metabolismo. Entra al departamento de fisiología de la Universidad de Glasgow, a una cátedra que hoy en día todavía funciona, y eso aproximadamente en 1934. También hace un doctorado en investigación en 1937, y desde ese entonces se crean unas cátedras auspiciadas por el SPEAN sobre metabolismo y trauma. En 1942 publica La respuesta metabólica del shock en la Academia Británica de Cirugía, y empiezan a analizar los efectos de trauma sobre el metabolismo. Desde 1945 a 1965, durante 20 años, se desempeña como director del Instituto de Investigación de Roswell y también como director y consultor y director posteriormente de la Oficina de Nutrición Animal de la Mancomunidad. En 1957, por todas sus contribuciones, le dan el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico, y en 1965 lo nombran caballero de Sir David Peyton Cuthbertson. En 1943 hace un asesoramiento de fisiología aplicada relacionado con los temas de nutrición, y de él describen como 3 carreras importantes: académico, toda la investigación sobre el metabolismo; el ser director del Instituto de Investigación de Roswell, que inició como un instituto pequeño y a lo largo de toda su trayectoria se crearon 9 divisiones en las cuales hoy en día todavía se siguen haciendo grandes avances para
para la investigación en los pacientes y como investigador clínico, que fue, y dicen todos los que escriben sobre él, su función principal, su tema o su carrera principal, de ser investigador en esos momentos. Al retiro, obtuvo una beca en el Departamento de Bioquímica de la Clínica de la Royal Infirmary de Glasgow y conjunto con su hijo, que es un actor, le hicieron una celebración, un homenaje muy lindo donde descubren una placa en su nombre y pues para que todas las generaciones venideras pudieran revisarlo. Además, investigó sobre los requisitos nutricionales de los pacientes después de una lesión grave y empieza toda también su investigación sobre nutrición. En 1980, en el hospital de Home, que no sé si es el que ustedes fueron, crean la primera unidad de falla intestinal y empieza a ver las publicaciones sobre las experiencias, y esta primera publicación fue los 3 años de experiencia con 83 pacientes. El primer paciente, la unidad se creó en julio y el primer paciente entra en septiembre, y de ahí empezaron a mirar la experiencia. En esta publicación, que no la escribe él, sino sus discípulos, 83 pacientes fueron ingresados con un promedio de estancia en la unidad de 35 días, generalmente pacientes con enfermedad de Crohn, es lo que más, y fístulas enterocutáneas, y si bien hubo mortalidades, se vio que había disminuido sustancialmente después de la aplicación de estos pacientes o de la entrada de los pacientes a la unidad a los que venían antes, y por primera vez empiezan a hablar de la nutrición en casa. Él, pues, el SPEAN, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, desarrolló una cátedra Cuthbertson que anualmente, digamos, premia a todas las investigaciones sobre el área de nutrición, y son expuestas pues en sus revistas como un premio a la investigación. El doctor Stanley Dudrick, el segundo, digamos, padre de un titán, como dice, fue muy amigo, muy allegado al doctor, o no allegado, o no sé tanto si amigo allegado, pero sí fue muy cercano al doctor Patiño. De hecho, el doctor Patiño, en alguna de sus conferencias y alguna de los artículos que publicó de él, describe, igual que el doctor Moore, que por qué él no se ganó el Nobel, por las, digamos, contribuciones que hizo como padre de la nutrición. El doctor Dudrick nació en Nanticoke, Pensilvania, el 9 de abril de 1935 y murió el 18 de enero del 2020, cerca a también la fecha de la muerte del doctor José Félix Patiño. Dentro de la bibliografía dicen que él, hace los 7 años, su mamá tuvo una enfermedad, tuvo una fiebre reumática. En ese momento no existía la penicilina y la visitaban muchos médicos. Generalmente cada vez que llegaban a visitarlo lo hacían poner muy elegante. Entonces él decía que, y pues veía a los médicos que llegaban también muy elegantes, entonces empezó a mirar que era gente muy importante, y no se sabe cómo, porque pues todos pensaban que la mamá se iba a morir y la mamá se salvó. Entonces, a raíz de eso, él dijo que quería encaminarse por eso, y es pues por eso que pues hace medicina. Sin embargo, antes de eso, hace algo de biología en 1957 en Marshall College, y se gradúa como médico cirujano en 1961. En 1967 ya se convierte como profesor titular, y en 1972 va a fundar el Departamento de Cirugía de la Universidad de Texas, y se convierte también posterior en jefe de servicios quirúrgicos del Hospital Hermann. En 1988 es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital de Pensilvania. Es autor de más de 600 artículos. También perteneció al comité editorial aproximadamente 15 revistas médicas, miembro honorario de aproximadamente 100 sociedades científicas y académicas, y es el primer presidente y fundador de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral, esto hacia el año de 1975. En 1994 fue profesor titular de cirugía en la Universidad de Yale. En 2009 pues se retira, pero él sigue manteniéndose muy activo. En el 2009 por la American College of Surgery fue
nombrado le fueron dados unos logros científicos y es leyenda viviente de la Sociedad Internacional de Trasplante. Hay una cátedra hoy en día, que es la cátedra Stan Dudrick, en la cual en la Universidad de Pensilvania se presentan también cada mes los trabajos más sobresalientes en nutrición de la región. ¿Cuál fue el aporte más sobresaliente del doctor? Pues el doctor Dudrick es discípulo del doctor Roarth. Él hizo su residencia quirúrgica en Providence, en Rhode Island. ¿Qué hizo el doctor Vergara? Ayer lo había comentado, pero a la raíz en su primer año de residencia de cirugía, operaron unos pacientes con el doctor Roarth. Los 3 pacientes fallecieron a pesar de técnicas quirúrgicas muy buenas. Entonces él empezó a investigar por qué fallecieron los pacientes, si no había ninguna falla quirúrgica como tal, y se dieron cuenta con el doctor Roarth que fue por una malnutrición. El doctor Roarth ya venía estudiando toda la parte nutricional desde 1930 y él le ofrece al doctor Dudrick sus laboratorios para que empiece a investigar por qué y cómo podría hacer algo pues, para evitar esta malnutrición y lograr supervivencia en los pacientes. Inicialmente, pues los estudios se hizo en perritos, en beagles. Inicialmente, él lo que quería era ofrecerle a los animales nutrición para lograr pues, crecimientos y ratas de supervivencia. Los primeros perritos murieron porque pues, al parecer se separaron muy rápido de la mamá, de las madres y pues no tuvieron no pudieron salvarse, pero posteriormente hizo otro estudio con 8 perritos en los cuales, como dijo el doctor ayer, a 4 le dieron coquetas y a otros 4 le dieron nutrición parenteral y se logró después de 257 días, pues si no bien el crecimiento, pero los perritos pudieron estar vivos y con algunas ratas de crecimiento. Esto lo publicaron con el doctor Roarth en 1967 en una revista en Surgic, en foros de cirugía, y en 1968 ya publica nuevamente en Surgery el primer artículo donde ellos establecen cómo fue el estudio. Pero ¿cómo fue el estudio? Entonces se decía que dar nutrición endovenosa a los pacientes era un problema complicado, que era imposible de resolver, y si era posible de resolver no se podía implementar, y si se pudiera implementar sería demasiado costoso. Entonces, lo que hizo fue mirar, digamos, 5 partes en las cuales podían, digamos, dar algunas normas para poder hacer este estudio. El primero es ver qué modelo animal adecuado iban a conseguir, y por eso cogieron los beagles. Los beagles son unos perritos que tienen el pelo cortico, entonces, y además ya los habían investigados porque ellos hacían parte del comité de exposiciones nucleares donde también se hacían estudios. Entonces estos perros ya sabían cuáles eran las bases nutricionales que necesitaba, todos los requerimientos, entonces escogieron por eso a estos beagles. Después el acceso venoso, y ante eso hubo muchos problemas con el doctor Roarth, porque empezaron a mirar dónde poner la nutrición parenteral, e inclusive el doctor Dudrick ensayó en el mismo aplicándose en pues, venas periféricas teniendo flebitis importantes. Entonces, a raíz de eso, empezaron a mirar dónde poner el catéter central o dónde tener el acceso central. Entonces, femoral no, porque era con mucho riesgo de infección, entonces les quedaban ir al cuello. Entonces, su clave en ese momento pues era como muy lejos de ponerlo en los primeros estudios, cuando ya se iba a pensar en poner en humanos. Entonces, inicialmente los primeros estudios fueron a través de la vena yugular. Sin embargo, el doctor Dudrick siguió con sus estudios y revisó artículos como el que ustedes ven ahí, de un cirujano francés militar que trabajó mucho en la Segunda Guerra Mundial, y él empieza a hablar sobre la punción percutánea de la vena subclavia. El doctor Dudrick revisa los trabajos y empieza a hacer sus funciones a nivel de la subclavia en un paciente pues que le estaban ofreciendo esta tecnología para sobrevivir, y de ahí por ahí es que podemos tener accesos de la vena subclavia. Inclusive, posterior a esto, ya mucha gente fue a entrenarse en la colocación de los catéteres, en cómo manejarlos, en los riesgos de infección, y pues se hicieron muchos estudios para hoy por hoy poder tener estos
estas vías de acceso seguras. La otra fueron los filtros. Listo, teníamos la nutrición parenteral, los líquidos para infundir, pero estos líquidos se podían llenar de bacterias. Entonces él inicialmente buscó a nivel de su farmacia unos filtros que se utilizaban para soluciones oftálmicas, que son los filtros de Millipore, y trató los incorporó pues a sus estudios. Sin embargo, ellos estaban mirando primero de dónde sacar estos filtros. Entonces estuve investigando en muchas fábricas, tanto de cerveza como vinícolas, y ellos tenían unos filtros para evitar que haya infecciones pues en los líquidos, y los empezó a transportar esa tecnología de las empresas vinícolas, luego filtros en línea de las empresas de gasolina, hasta que los pudo adaptar para la colocación de estas soluciones. En cuanto a las bombas de infusión pues tenían problemas con la estabilidad digamos, de la luz. Entonces creó con el departamento de ingeniería unas bombas que tenían picos, o sea, supresores de picos, y es por hoy que hoy tenemos las bombas que ampliamente son utilizadas. Y por último, ya cuando empezó a hacer la nutrición en niños, o el primer paciente, pues crea la camilla metabólica que el doctor ayer había comentado, y básicamente esta camilla lo que proporcionaba era que podía medir todas las secreciones de los pacientes para saber bien y ajustar bien los requerimientos de los mismos. El primer paciente fue una niña, y fue muy, digamos, él expuso sus estudios, y uno de sus internos, que en ese momento era residente de cirugía pediátrica que trabajaba en otro hospital, tuvo una niña con una atresia intestinal. Esta niña tenía 3 centímetros en la ileocecal, y le dijo que por qué no le ayudaba. Esa niña se iba a morir, entonces que por qué no intentaban darle el manejo. El problema de ese entonces era que el hospital de niños de Filadelfia no estaba muy cerca del hospital donde trabajaba el doctor Dudrix, así que trajo otro cirujano, que es el doctor Wilmore, que es un cirujano pediatra, y él fue el que se encargó, digamos, de todo lo relacionado con el día a día de la paciente. Se colocó la nutrición funcionó, la niña creció. Desafortunadamente, no había un comité de ética médica y todo, y cuando ya la niña se estabiliza y aumenta peso, pues las directivas del hospital le dijeron, bueno, ¿y ahora qué? Pues nadie les dijo nada más, entonces tuvo que retirar la nutrición, y posteriormente la niña fallece. Y hay una placa conmemorativa digamos, de ese primer paciente en el hospital de niños de Filadelfia. Y de ahí él crea muchas cosas diciendo que sí se puede hacer, y bueno, obviamente eso les dio un legado para poder hacer muchos más. Él acuñó una frase muy importante que pues, dice que no tenía sentido pagar $300 al día por cuidados intensivos y no pagar 50, $100 por una nutrición en estos pacientes, que eso es como comprarse un Mercedes sin llantas. En el New York Times, el doctor Stevens Chapman, que es el decano de medicina de la Mancomunidad, lo situó a nivel de de Lister y Semmelweis como padres de la antisepsia, de Morton como la anestesia, de Fleming como la penicilina, como uno de los grandes titanes de la medicina. Y él finalmente dice que se quiere, o sea, que él quiere siempre innovar en su práctica médica todo el tiempo, y que quiere dejar hacer muchas cosas. Inclusive cuando le comentaban que por qué seguía estudiando, él siempre decía que porque quería dejar algo más para las siguientes generaciones. Esta es una última de sus conferencias en el 2017, en donde pues nos recuerda que todas las cosas que nosotros hacemos, los únicos que estamos, pues que tenemos que impulsar siempre todos los estudios de nutrición somos nosotros, que el futuro de la nutrición son cada uno de los médicos, cirujanos y todos los que intervienen en el manejo de estos pacientes. El último del que vamos a hablar es el doctor Jonathan Roth. El doctor Jonathan Roth fue el profesor, por así decir, del doctor Dudrix. Él nació el 9 de mayo de 1907 y murió el 3 de enero del 2002. Fue un atleta consumado, participó en muchas competencias en su universidad, inclusive estuvo nadando en el Bósforo por allá en Turquía y ganó también competencias.
se ganó premios por pertenecer a esta logia, no me acuerdo cómo le dicen, a esta Phi Beta Kao, que es una, no me acuerdo cómo es la palabra, no es logia, bueno, pero es una de las en Estados Unidos que se conforman como grupos. Este es un grupo científico donde él perteneció. En 1932 se graduó de medicina de Johns Hopkins Universidad y fue residente de cirugía en la Universidad de Pensilvania. Él trabajó por 70 años en la Universidad de Pensilvania, inicia sus estudios en 1930 de nutrición y posteriormente invita al doctor Dudrix a participar en él. Su mentor es el doctor Radvin, que en 1936 tuvo una colecistitis y entonces en ese momento llamaron al doctor Whipple para que viniera a operar al paciente, que lo viniera a operar a él, pero él decidió que no, que su discípulo lo tenía que operar y que el doctor Whipple tenía que ayudarle. Entonces entraron a cirugía y hay muchas anécdotas en que le estaban ayudando y algo dice algo y le dice el otro cirujano que fue... bueno, otro, no me acuerdo el nombre, le decía, muévase más bien, lávese rápido y más bien ayúdele al pelado para que terminemos. Pero es así como el doctor Radvin muestra la calidad de cirujano que iba a ser el doctor Roats. El doctor Roats ha publicado sobre muchos temas de cirugía, no solamente nutrición, sino publicó sobre cáncer, sobre tiroides, sobre enfermedad de Crohn, inclusive fue uno de los pioneros en la diálisis peritoneal, aunque no llevó esos trabajos a publicarse, pero sí le sirvió de base al doctor Kolf, quien posteriormente publicó todos los trabajos de diálisis peritoneal. También trabajó mucho sobre coagulación, protrombina y sobre quemaduras y sobre el choque hemorrágico y el choque hemorrágico como tal. Con el doctor Dudrix, pues ya habíamos hablado de cómo fue la investigación, fue acompañado el doctor Bars, que fue un bioquímico, que fue el que diseñó toda la fórmula que posteriormente se iban a aplicar, porque pues esta hiperosmolaridad pues, podía tener lesiones de las venas y por eso es que la punción de la subclavia, que él inicialmente no estaba de acuerdo, pues finalmente se pudo autorizar para evitar trombosis. El doctor Moore, que es un cirujano, siempre habló de todas las cosas, digamos, excepcionales que el doctor Jonathan, como le decía él, hizo, y pues obviamente dentro de las cosas excepcionales es la nutrición intravenosa que, como decía el doctor Patiño, no entienden por qué nunca le dieron un premio Nobel por este descubrimiento, o a él o al doctor Dudrix. Se ganó muchísimos premios, él perteneció al mismo tiempo tuvo más de 7, 8, digamos, cargos al mismo tiempo. Entre los cargos que tuvo simultáneos fue jefe del Departamento de Cirugía de la Universidad de Pensilvania, presidente del American College, presidente de la American Surgical Association, presidente del American Cancer Society. Fuera de eso, él estuvo muy activo en todo lo que era educación de sus residentes, de sus cirujanos, y perteneció mucho a juntas americanas de cirugía, inclusive también publicó muchos artículos sobre la educación y sobre digamos, los exámenes que tenían que hacer los residentes para poder tener sus acreditaciones como cirujanos. Él estuvo muy activo hasta 2 semanas de su muerte. Él falleció de un cáncer gástrico y él estuvo los últimos meses sometido a nutrición parenteral. Ya cuando él no pudo comer, él mismo se hizo que le aplicaran la nutrición parenteral y estuvo aproximadamente 4 o 6 meses con nutrición parenteral antes de morir. Él muere en su ley. En el hospital de Pensilvania crearon un pabellón que se llama pues Jonathan Evans Roth y él muere. Él quiso morir ahí en ese pabellón rodeado de su familia y de todos sus discípulos por los cuales también trabajó. Eso sería todo.